Ahí empezó la grabación de nuevo y nos habíamos quedado acá, ¿sí? ¿Cierto? Habíamos reemplazado los datos, ¿sí? 0 por 16 es 0. Y acá tengo que hacer primero la potencia. ¿Cuánto es 16 al cuadrado? 256. 66. 56. 256. 256. Bien. Entonces, 256, ¿sí? Por un medio, ¿cuánto les daría? Vamos a escribir, ¿sí? Un medio por 256 segundos elevado al cuadrado, ¿sí? Porque la potencia afecta tanto al 16 como a la unidad, ¿sí? Por A. Y ahora, ¿esto? ¿Cuánto sería? 128 puede ser. Muy bien, gracias a quien respondió. Entonces, 700 metros va a ser igual a 128 segundos al cuadrado, ¿sí? Que esto está multiplicando A. Y ahora sí, lo más sencillo, yo despejo A, que lo obtengo cuando 128 pasa a Dividir. dividir, ¿cierto? ¿Cuánto me da eso? 700 dividido 128. 5,47. Redondeado a dos decimales. 5,47, ¿sí? Y acá nos aparece, parece que va a llover, la unidad de aceleración. ¿Cuál era la unidad de aceleración? Metro sobre Metro segundo por cuadrado. Sí. eso. Metro sobre Segundo al Segundo cuadrado. cuadrado. segundo al cuadrado. Y miren qué tenemos acá, ¿sí? No es casualidad. Metros dividido segundo al cuadrado, metros dividido segundo al cuadrado, ¿sí? Se dice por facilidad metros por segundo al cuadrado. Sí, Sabrina, ya la acepté. Me di cuenta porque estaba escribiendo en la pizarra. Apenas vi, ya la acepté. Gracias por avisar. Y hay otra alumna. Bueno, entonces, sí, esa sería la aceleración que me está pidiendo el ejercicio, ¿cierto? La segunda consigna que era Ahí digo. La velocidad final. la velocidad final, ¿cierto? Ahora lo mismo, no sé si estaban copiando, puedo borrar, Sí. me dicen, y yo continúo. Sé que a veces me acelero un poco y borro rápido, perdón. Si algunos no llego a copiar por eso. Yo ya, De yo ya corazón, terminé de copiar. me disculpo. Bueno, Yo ¿alguien ya más? copié, profe. Deme un ratito, profe, ya termino de copiar. Dale, perfecto. Si me dicen, yo espero. Si no, no soy adivino. Bueno, ¿están listos para su parcial de física? Creo que sí. El silencio me asusta. Puede ser. Sí, estamos, profe. Obvio que sí. Bueno, me alegro entonces. Van a tener 48 horas. Lo bueno de la virtualidad es que tienen mucho tiempo para resolver. Sí, eso es lo bueno. No, Sabrina, entra solo hasta estática, tengo entendido. No, hasta metrología, lo que hicimos la última clase, la anterior, antes del feriado largo, hasta ahí. Hasta metrología, que es acumulación de errores, ¿sí? O propagación del error. Fue justo la última clase que di. Lo de cinemática, la clase de Faseski, la anterior, y esta no entra al parcial, ¿sí? Todo lo demás, sí. Con esto van a sufrir en el segundo parcial. Bueno, continúo, ¿sí? Sí, ¿Copiaron? ¿Alguien sí. más? Sí, profe, Sí, terminé. sí, Bueno, Sí, profe. listo. copiamos. Si ustedes no me dicen nada, yo borro y... Listo, entonces, voy a borrar esta fórmula, que es la que menos se utiliza. Voy a dejar las tres. Me pedían la velocidad final, ¿cierto? Sí. Entonces,
Lo voy a escribir, ya conozco la aceleración. Y ¿cuántas variables tenemos? ¿Sí? Bueno, no está Faseschi, voy a hacer algo. Profe, Sí, la aceleración es 5,47 o 47 era. 97. A ver, 47. 47 Gracias. redondeado a 2 decimales. ¿Sí? Sí. Bueno, voy a hacer algo, pero no le cuenten a nadie. Yo esto no me gusta. ¿Sí? Ahí. Entonces, esta explicación les voy a hacer una vez. ¿Sí? Como siempre se supone que x sub 0 es 0, ¿sí? Si se corta la luz porque parece que va a empezar a llover, va a ser problemas técnicos, así que van a entender. No pasa nada, profe. Si se desconecta es por eso. ¿Está? Yo les pregunto, ¿sí? Antes de continuar, que la metodología de la mayoría de ejercicios que van a ver es esto. ¿Cuántas variables ven en estas fórmulas? ¿Sí? Sin repetir. Rápido, cuenten, antes que empiece la tormenta. ¿Están las mismas? ¿Cuánto? Sin repetir las que Eh, sin contar dos veces, ¿viste? Las que se repiten. 4. ¿Te falta uno? 4. 5, son 5. ¿Cinco? Sí, bien, 5. 5. Son X, ¿sí? Que es posición, velocidad inicial, velocidad final, tiempo. Y aceleración. ¿No? Y aceleración, bien, 5. Ahí justo. Entonces, son 5 fórmulas. En los datos generalmente encuentran 3, ¿sí? 1, 2, 3. Y el cuarto va a ser la incógnita. ¿Se acuerdan? Acá ya la escribí, pero esto era la incógnita. ¿Cómo yo selecciono la fórmula? Sí, encontrando los 3 que conozco y la incógnita. ¿Sí? Entonces acá hay 4, ¿sí? No están las 4 que yo busqué en mis datos, entonces no me sirve, y la que borré tampoco tenía. ¿Sí? Entonces utilizo esta, ¿sí? Donde están las 4, tiempo, velocidad inicial, X y aceleración. ¿Sí? Lo mismo, otro ejercicio. Encuentran velocidad final, velocidad inicial, tiempo o aceleración y que tiempo sea la incógnita. Seleccionan este. ¿Sí? Esa es la metodología. Ahora, me están pidiendo velocidad final y una vez que yo ya conozco los 4 y me piden el quinto, ahí sí puedo escoger. Puedo escoger este o el que borré. ¿Sí? Si yo escojo, yo voy a escoger este, por ejemplo, y ustedes de tarea les va a quedar hacer con esta fórmula de acá, van a llegar al mismo resultado. ¿Sí? Y eso era lo que les quería explicar. ¿Sí? Así que, continuamos. Para encontrar la velocidad final, ¿sí? Velocidad final, entonces utilizo esta segunda fórmula, que va a ser velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración, que ahora puedo usar porque ya conozco la aceleración, ¿cierto? La aceleración por tiempo, ¿sí? Entonces, acá mi incógnita ya está despejada, lo dejo solo ahí, reemplazo B sub 0, ¿cuánto era B sub 0? 0 más la aceleración que recién hallé, 5,47 metros sobre segundo al cuadrado por 16 segundos, ¿sí? Y un producto, ¿sí? ¿Cuánto es 5,47 por 16? 87,52 metros sobre segundo. 87,52. Acá tengo segundo al cuadrado, con este segundo se simplifica y me queda la unidad de velocidad, que todos ustedes saben que es metros dividido segundo, ¿sí? O metros sobre segundo. Entonces, ahí ya contesté la otra pregunta. Como les dije anteriormente, si utilizan esta fórmula, ¿sí? También van a llegar o tienen que llegar a la misma velocidad final, ¿sí? Que voy a obtener acá. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces, copien. Yo voy compartiendo para ver el otro ejercicio que vamos a hacer. ¿Sí? Lo bueno cuando están en la clase es que pueden cambiar entre la pantalla compartida y la cámara, ¿sí? A diferencia de que el video que se graba. Una vez que yo comparto pantalla,
Ya no van a ver la pizarra, ¿sí? Pero en el video pueden poner pausa. Así que ahora vamos a hacer el ejercicio número 8. Acá. ¿Sí? Si ya terminaron de copiar, me avisan para borrar esto. Y los que ya copiaron, vayan leyendo el ejercicio 8 que voy a preguntar. ¿Sí? Nuevamente les digo, es interpretación. Gran parte de cómo afrontar un ejercicio es la interpretación del enunciado. ¿Sí? Me dicen y borro. Yo terminé de copiar. Bueno, Jessica, ¿qué más? ¿El 18, Diego. profe? El 8. El Problema 8. 8. Ok. Sí. Vayan leyendo los que terminaron de copiar. ¿Sí? Y si nadie me dice, borro la pizarra. Si nadie me dice que está copiando aún, borro la pizarra. Bueno. Entonces, lean el problema 8. ¿Listo? Y alguien que lea en voz alta. Ahí leo, profe. Bueno, Un gracias. pasajero corre con su máxima velocidad posible, 35 kilómetros por hora, para alcanzar un tren que se le escapa. Cuando está a 50 metros de la última puerta, el tren arranca con una aceleración constante igual a 0,4 metros por segundo cuadrado, alejándose del pasajero. ¿Alcanzará el pasajero el tren? ¿Qué dicen? ¿Alcanza o no alcanza? Tenemos que demostrar, ¿sí? Porque hay dos opciones nomás, o alcanza o no alcanza. Pero debemos de demostrar, ¿sí? O justificar esa respuesta con los cálculos. Ahora acá, yo separo pasajero y tren porque me dan los datos, ¿cierto? Tengo que diferenciar cuál me asigna o qué dato me asigna el problema para cada uno. ¿Sí? A ver, Jessica, ¿qué datos voy a escribir acá en el pasajero? Su velocidad posible es 35 kilómetros por hora, ¿puede ser? Bueno, entonces, ¿qué puedo deducir de esa parte? ¿Sí? Si el ejercicio me está diciendo su máxima velocidad posible, ¿sí? Si la persona va a querer alcanzar al tren, ¿va a disminuir esa velocidad en algún momento? No. No, No, entonces, ¿qué tipo de movimiento es? ¿Va a poder ser más de constante. 35? No. No, Su ¿cierto? velocidad final. Es velocidad, no va, ni va a disminuir, Ah, ok. ¿sí? Porque si no, no alcanza el tren, no va a aumentar porque el ejercicio nos está aclarando que es máxima velocidad posible. ¿Cierto? Sí, sí, máxima velocidad posible. Entonces, Sí. ¿qué tipo de movimiento es esto? Si la velocidad permanece en 35. Movimiento Constante. Constante. ¿Qué tipo de movimiento va a experimentar el pasajero? Les ayudo la primera letra. MR. Movimiento rectilíneo Uniforme. uniforme. Muy bien. ¿Sí? Que ya busquen en sus apuntes, la fórmula es sencilla. Y ahora el tren. ¿Qué datos me dan del tren? La aceleración. La aceleración. ¿Cuánto es esa aceleración? 0,4 metros por segundo al cuadrado. Listo. ¿Qué más me dan del tren? Por eso, la interpretación, ¿sí?
¿Me dicen en algún lugar la velocidad inicial del tren? No, no dice. No, ¿cierto? Pero se supone que el tren Que está en reposo. Que está en reposo. Bien, no, si bien no hay en ninguna parte del problema que dice el tren está en reposo, pero si la persona, o en esa parte dice, cuando está a 50 metros de la última puerta del tren, arranca. ¿Qué quiere decir? El tren arranca. Que se pone en movimiento. Claro, que estaba en reposo, ¿cierto? Y su velocidad inicial es 0. Entonces, esto nos lo van a decir explícitamente. Ustedes tienen que interpretarlo, ¿sí? Porque si no, van a estar leyendo 5, 10, 20 veces y ahí está la interpretación, ¿sí? ¿Qué otro dato más? Nos dicen, los 50 metros no es posición. Tenemos que ver qué es los 50 metros, ¿sí? O qué tipo de posición es. Puede ser un esquema más o menos acá, ¿sí? No soy tan buen dibujante, pero algo voy a hacer. Entonces, acá está la persona, acá va a estar el tren, ¿sí? El último vagón, ¿sí? Porque es lo que me dice el ejercicio. Entonces, el tren va a arrancar cuando la persona esté corriendo. Ya sabemos que la velocidad de la persona, le puedo poner BP, es 35 kilómetros por hora, y va a tener una separación, ¿cierto? Y acá están esos 50 metros. Y yo les dije hace rato, ¿sí? La posición de referencia se usa cuando tenemos dos móviles, ¿sí? O en este caso una persona y un tren en movimiento, ¿sí? ¿Dónde yo colocaría mi posición inicial de referencia? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Alguna sugerencia? Está la persona, ¿cierto? Eso, como les dije hace rato, es arbitrario. Yo lo puedo colocar acá, o lo puedo colocar en el tren, o lo puedo colocar a la mitad, pero debemos de simplificarnos la vida, ¿cierto? O sea que lo coloco acá, esta va a ser la posición inicial, ¿sí? El X sub 0 de la persona, ¿cuánto sería? Cero. 0, ¿sí? Porque yo estoy colocando acá la posición inicial de referencia. Esta distancia de 50 metros sería el X sub 0 de quién? X sub 0 del tren, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? No, de la persona vendría a ser. ¿De la persona? ¿Por qué sería el 50 de la persona? Sí. Porque la persona es la que está o sea, la que está en movimiento, vamos a decir. Es que en este punto, Y donde yo empiezo a graficar, este empieza su movimiento porque arranca y la persona ya está en movimiento, ¿sí? Por eso, ok. Entonces sería una distancia nomás. Exacto, es una distancia. Imagínense esta esquina de la pizarra, ¿sí? Imagínense que esto tiene 1 metro, ¿sí? La mitad sería 50 centímetros, ¿sí? Yo agarro mi calculadora, ¿sí? Y la coloco en esta esquina, ¿sí? Ojalá que no se caiga. Bueno. ¿Cuál sería la posición inicial de referencia o el X sub 0 para la calculadora? 0. Ahí en ese es donde está. 0, ¿cierto? Porque yo estoy colocando mi eje, ¿sí? O mi punto de referencia justo en esta esquina. ¿Se entiende? Sí. Bueno, voy a dejar de compartir porque sale en el video. Yo coloco mi posición inicial de referencia acá. Si cambio la posición de la calculadora, ¿sí? Y yo mantengo el punto de referencia allá, ¿cuánto sería ahora? Ahí, a la mitad. Ahí serían los 50. 50 centímetros, ¿cierto? Entonces, Sí. el punto no cambia,
¿sí? El punto del cual yo estoy sacando mi referencia no lo puedo cambiar cuando tengo dos móviles, ¿sí? Entonces, si esto cambia de posición, el x sub 0, con respecto a ese punto, ¿cuánto sería? ¿1 metro? ¿O no? O 100 centímetros, como quieran expresarlo. Sí. ¿Se entiende? Ahora lo mismo. Sí. Esta esquina es esta línea amarilla de acá. ¿Sí? Mi eje referencial, y ahora la persona está acá. ¿Cuánto va a ser su posición inicial de referencia? 0. 0. 0, ¿cierto? Por eso estoy haciendo esta diferencia. ¿Sí? Y ahora, la persona está ahí. La persona no puede teletransportarse, ¿sí? Pero voy a tener un tren que está ¿a cuánto? De ese punto. A 50. A X, a 50 X. metros. A 50 metros, ¿sí? Entonces sería, acá lo voy a escribir con la letra, el X sub 0 del tren, ¿sí? Del tren, acá si quieren le pueden aumentar de la persona, ¿sí? De 0. ¿Y del tren cuánto sería? 50 metros. 50. Bueno, esto es importante al inicio, antes de escoger la ecuación, como les digo, de que entiendan, porque si no, escogen la ecuación y van a estar cometiendo un error, ¿sí? Ahora, listo, ya no tengo más datos, ¿sí? Y, ¿qué movimiento? Bueno, si tiene aceleración, ¿qué movimiento va a estar experimentando el tren? Les ayudo con las dos letras iniciales nuevamente. El variado, movimiento rectilíneo variado. El acelerado. Uniformemente acelerado o variado, ambos también, ¿sí? Entonces, vamos a plantear la ecuación para cada uno, tanto para el pasajero como para el tren, ¿sí? Vamos a plantear las ecuaciones de posición. ¿Cuál es la ecuación de posición para el MRU? ¿Se acuerdan? ¿Así? ¿Cierto? Hola. Sí. Esta, ¿cierto? Esta es la ecuación de posición para un MRU. Ahora, si yo voy a estar trabajando en metros por segundo al cuadrado acá, en metros, ¿yo puedo tener esta velocidad en kilómetros por hora? No hay que pasar toda la misma unidad, profe. Bueno, bien, ¿sí? En realidad pueden tenerlo, pero va a estar mal. Pasen, ¿sí? Quiero que pasen eso a metro por segundo. Y me digan acá, esa velocidad en metros por segundo, eso ya saben. Yo voy escribiendo la ecuación de posición del tren, ¿sí? Que es la primera fórmula que estaba acá hace rato, ¿sí? Que es x igual a x sub 0, velocidad inicial por tiempo, más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora si pasaron esto a metros por segundo, ese cálculo, Estamos pasando. ¿vale? Eso ya lo vimos en las clases anteriores, así que yo voy a escribir acá el resultado. ¿Sí? Alguno me dice si no le sale lo mismo, 9,72 metros por segundo. Sí, sale lo mismo. Bien, gracias. ¿Alguien más? Si a alguien le sale otro resultado, me dice, ¿sí? Entonces, planteamos las ecuaciones de posición acá. Es reemplazar los datos que tenemos para cada uno acá, ¿cierto? Esta posición X va a ser igual a X sub 0
de la persona, ¿sí? O del pasajero, que es 0, ¿cierto? Más la velocidad Sí. de la persona, ¿sí? No voy a escribir, bueno, nada. 9,72 metros por segundo por t, ¿sí? Ahí está, la ecuación de posición para el pasajero. Para cualquier instante t, ¿sí? Ahora, para el tren, ¿cuál va a ser? X es igual a x sub 0 del tren. ¿Cuánto 50 es? metros. Bien. 50 metros. Más velocidad inicial por... ¿Cuánto es velocidad inicial? 0 metros por segundo. 0. Por t, que yo no conozco, esto va a ser 0, ¿sí? Entonces ya no lo escribo. Más un medio de la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? 0,4 metros por segundo al cuadrado. Bien. Por t al cuadrado, ¿cierto? Eso sería el planteo de las ecuaciones de posición para cada uno. ¿Queda claro? Lo estoy haciendo despacio, ¿sí? Sí. Para que vayan viendo cómo se hace, ¿sí? Esto del tren, esto del pasajero, ¿sí? No es al azar. Y listo. Copien, vayan copiando y yo les hago una pregunta y van pensando, ¿sí? ¿Cómo yo puedo determinar si la persona llega a alcanzar el tren o no? Me avisan, cuando terminen de copiar, por favor. Sí, profe. Se nos va a acabar la segunda conexión. Listo. Antes de que se termine la segunda conexión, ¿terminaron de copiar? Sí, Listo. terminé. ¿Alguien más? Sí, profe. Sí, para explicar y no se queden atrás. Sí, sí. Bueno, ¿alguien más? El que ya no, un minuto más. ¿Nadie? Siete y 24. Listo. Bueno, no estoy utilizando la misma escala entre esto de acá arriba y esto de acá abajo, ¿sí? Se dan cuenta que estoy representando estos 50 metros un poco más chico, porque la persona va a avanzar, ¿cierto? Al igual que el tren, que acá estaba arrancando, o sea, acá estaba con velocidad 0, ¿sí? A medida que va arrancando, ¿qué pasa con su posición? O arranca, empieza a acelerar, toma velocidad, ¿sí? ¿Y qué pasa con su posición? Va Cambia. variando a medida que Va variando. pasa el... Exacto. Entonces, si yo quiero determinar si se alcanzan, si el pasajero alcanza o no el tren, va a ser esto, ¿cierto? Cuando desde mi punto hasta este punto de encuentro, que va a ser una distancia X, que yo no sé cuánto es, ¿sí? Tenga un valor, ¿cierto? ¿Cómo tiene que ser esa X en la ecuación de posición del pasajero y del tren? ¿Cómo tiene que ser?
¿Alguien me dice? Igual. Igual, ¿cierto? Porque acá le hice el dibujo, fíjense. Sí. Esto tiene que ser X para la persona o para el pasajero y tiene que ser X para el tren, ¿sí? Si bien no puedo dibujarle arriba, o sea, hace la referencia que ambos están en un mismo punto. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Si está en el mismo punto, la persona alcanza el tren y va a estar contento, ¿cierto? Porque si no va a tener que esperar. Ahora, así como la persona está en ese punto, el tren tiene que estar en ese punto, ¿qué hago con mis ecuaciones de posición de cada uno? Los igualo. Los igualo, ¿sí? Y ahí voy a tener que borrar. Así que voy a empezar acá arriba, ¿sí? Este primero también. ¿Sí? Me quedo con el de abajo, ¿sí? Entonces, esta X del tren y la X del pasajero, por más que tengan distintos movimientos, ya habíamos visto MRU y MRUA, ¿sí? Tienen que ser iguales, porque van a estar en el mismo punto, ¿sí? En el mismo punto con respecto a mi punto inicial de referencia, ¿cierto? Tanto esta X como esta X va a ser igual. Entonces, igualamos la expresión, o las expresiones. 9,72 metros por segundo por T, igual a 50 metros. ¿Cuánto es 1 medio por 0,4? ¿Alguien me responde? 0,2. 0,2 metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? Y yo voy a llegar a algo que ustedes están viendo en álgebra ahora, una ecuación que tiene un término cuadrático. ¿Cómo se llama? Ecuación cuadrática. Ecuación cuadrática, ¿cierto? ¿Y cómo tiene que estar esa ecuación cuadrática? ¿Igualada a qué? A 0. A 0, ¿cierto? Sí. Entonces, este 9,72 por T tengo que pasar del otro lado, ¿cierto? Y ordeno esta expresión, 0,2 metros por segundo al cuadrado por T. ¿Esto cómo viene al lado derecho? ¿Con qué signo? Restando. 9,72, bien. Por T más 50, ¿cierto? Listo. Y ahí ya tengo. ¿Qué fórmula se utiliza? Bueno, esto es matemática, ¿sí? Voy a seguir borrando acá. Esto es matemática. ¿Sí? Acuérdense de mi dibujito. Tómenle una foto si quieren. Lo tengo que borrar porque no tengo espacio. Lo voy a tratar de hacer acá. Bueno, mis coeficientes tengo que sacar A, B y C, ¿cierto? ¿Cuánto es A? Sí. ¿Cuánto? 0,2. 0,2. ¿Cuánto es B? Menos 9,72. ¿Cierto? ¿Y C? 50. Bien. 50. Ahora, ¿cómo es la fórmula? A ver. La fórmula resolvente. Exacto, la resolvente. Menos B Más ¿Sí? menos más menos B al raíz cuadrado. cuadrada. Sí, raíz. Más menos, Cuadrado. primero va la raíz. Raíz cuadrada Sí. Raíz cuadrada de B al cuadrado. Menos Menos 4 por A por A C. por C Dividido sobre 2 por A. Bien. Entonces, acá tengo, ¿cierto? Así por 0,2 por 50, ¿cierto? Dividido 2 por 0,2. Uy, se entró. ¿Ah? Entonces, acuérdense acá que B es un número negativo, ¿sí? Esto les recalco, va a ser menos menos. ¿Qué me queda acá? Es T1 y T sub 1 y T sub 2 positivo, ¿sí? 9,72 más menos. Y acá en los cálculos yo quiero que ustedes me ayuden, ¿sí?
Menos 9,72 al cuadrado. 94,48. Redondeado a 2 decimales. Bien, entonces, ¿a eso qué le tenemos que... ¿va a ser positivo o negativo? Positivo. Positivo. Redondeamos a 94,5, ¿les parece? A un decimal. ¿Sí? Sí. Menos 4 por 0,2 por 50. Si ustedes participan, vamos a hacer más rápido. Menos 40. Menos 40. Menos 40. Bien. Menos 40. Menos 40. ¿Sí? Acá tengo menos y estos dos positivos me dan un resultado negativo. ¿Sí? Entonces, si a 94,5 le resto 40, ¿cuánto me queda? $54,5. ¿Cierto? Y a eso le tengo que sacar la raíz cuadrada. No importa si es un número, ¿sí? No les da una raíz entera, ¿sí? Porque el tiempo no necesariamente tiene que ser 1 segundo, 2 segundos. Acuérdense que están las décimas de segundo, las centésimas de segundo y las milésimas de segundo. ¿Sí? Ahora, rápido. Acá abajo 0,4 porque era 2 por 0,2. Espero que nadie se haya perdido ahí. Y t sub 1 va a ser 9,72 más raíz de 54,5. Se acabó el tiempo. 7,38. 7, 38. Bueno, 7,38. Dividido 0,4. ¿Sí? Si hacemos esta suma, ¿cuánto nos da? Yo voy escribiendo el del tiempo 2. Va a ser 9,72 menos 7,38 dividido